Un, dos, tres. ¿Cómo volver a ese primer amor? Coronas para mí, Es lindo yo cuando seguiré te metes y te siendo. sumerges en la palabra. Meterla, a veces es muy bonito. Vamos a hacer ahora. ¿Cómo la ves, Santiago? Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo van? Gustavo, vamos a ponernos de pie para orar y poner esta reunión en las manos de nuestro Padre. Señor, buenas noches. Te damos muchísimas gracias porque tu fidelidad ha sido buena hasta esta hora, Señor. Gracias por este día que nos has regalado, por lo que has puesto delante de nosotros, Señor, para ir formando nuestro carácter. Gracias por los momentos buenos, por los no tan buenos, Señor, y por las dificultades que pones delante de nosotros, Señor, para buscar solución. Queremos darte gracias también porque has provisto para nosotros sustento, techo y abrigo, Señor. Has renovado nuestras fuerzas cada mañana, Señor, y has puesto pan en nuestra mesa y consuelo en nuestro corazón. Quiero bendecir a todos y cada uno de los que has traído esta noche, también los que no han podido venir, Señor, que algunos tal vez vendrán en camino y otros hoy se dificultó la venida, Señor, pero a ellos también enviamos de tu bendición, Señor, de tu gloria, de tu poder, de tu majestad. Gracias por este tiempo que nos dedicamos a nosotros para aprender más de ti, Señor, y poder llegar un día, Señor, a la estatura del varón perfecto. Gracias por la oportunidad, por llamarnos hijos. Gracias por abrir las puertas del cielo para nosotros, Señor, y derramar bendición hasta que sobreabunde. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Saluden a quienes están ahí cercanos a ustedes. Okay. Bueno, hoy vamos a la penúltima lección de mentoría.
por lo menos de este año. Estoy armando una serie de mentoría para el año que viene, probablemente empezar en el mes de febrero, donde vamos a hablar de cómo obtener las bendiciones de Dios, cómo poder reclamar todas esas promesas que están en la Biblia para nosotros los varones, ¿verdad? Entonces, bueno, ya llevo algo adelantado y vamos a hacerlo en el mes de febrero. Probablemente nos va a tardar unos 6 meses poder terminar ese tema. Y las 2 últimas lecciones tienen que ver con nuestros legados. Nosotros no solamente vamos a dejar un legado para la familia, sino que el propósito de Dios es que dejemos legados para el mundo entero, para la iglesia, para los no creyentes, aunque usted no lo crea. Vamos a ir escudriñando eso poco a poco. Quería tal vez, y traía yo a memoria cómo llego yo a los pies de Cristo en una situación bastante difícil, bastante incómoda, porque me atormentaba muchísimo el tema de las deudas. Pero después me di cuenta que las deudas eran como lo mínimo, o sea, lo peor que estaba haciendo era destruyendo a la familia, no solamente económicamente, sino moral y espiritualmente, por los comportamientos que tenía. Y un día hablando con el Señor en esas oraciones desesperadas que uno hace que no sabe ni a quién, porque no sabe ni quién es Dios, ¿verdad? Yo llevaba clases de religión en la escuela, en el colegio, y eran las clases donde, ¿cómo se llama? Como que uno respiraba, era otro recreo, ¿verdad? Uno no iba, yo no estaba en nada, ni los compañeros ni los que nos daban la clase tampoco, ¿verdad? Recuerdo que un cura que nos daba clases en el Liceo de Costa Rica, nos invitaba a la casa y ahí bebíamos guaro y fumábamos, o sea, era buenísimo. Entonces nunca hubo realmente un acercamiento espiritual. Mis papás no eran practicantes, ninguno. Entonces en mi casa no se iba a la iglesia, o sea, no se iba a la iglesia para funerales, para bodas y para hacer la primera comunión. Y la primera comunión en realidad lo que tenía era el atractivo de que uno iba y le daban plata, ¿verdad? Ese día se comía arroz con pollo, queque, y de ahí la pasaba uno súper bien, ¿verdad? Pero no había nada en el espíritu. Entonces, ya siendo adulto, uno hace como esas oraciones desesperadas, no sabe a quién, debe haber alguien oyendo, ¿verdad? Lo que uno tiene por dentro, y la desesperación. Y fue, ¿cómo se llama? No voy a decir que Dios me habló desde la primera vez porque es mentiras, pero algo pasó. Y lo que pasó fue que después de haber hecho esa oración, ya no sentía la misma carga que tenía antes de hacer la oración. Ni me habló, ni oí ninguna voz, pero hubo algo en el corazón que, ¿cómo se llama? Que ya no estaba, un dolor que ya no estaba, un temor, una preocupación. Y creo que todos vivimos de una u otra forma en un temor, ¿verdad? Pensamos en que uno no quiere estar enfermo de gravedad. Por ejemplo, uno ve amigos, ¿verdad? Gente de la iglesia con cánceres, con cosas de esas, y uno dice, yo no quisiera estar ahí. Uno ve gente, ¿verdad? Sin trabajo por mucho tiempo, sus deudas creciendo, su situación financiera empeorando, y uno dice, yo no quiero estar ahí, ¿verdad? Y también tiene muchos sueños, digamos, yo sueño con que no me falten cosas, ¿verdad? Ya estoy en la tercera edad, me faltan 8 meses para que me den el título oficial, ¿verdad? Diría mi nieto.
uno quisiera que no falten cosas, por ejemplo, yo no quisiera, yo amo mucho la casa que Dios nos dio, pero a veces me entra como el miedo de si tendré que venderla para poder terminar los días. Y mucha gente refuerza eso. Ay, ¿usted para qué vive una casa tan grande? Ya usted con Anita, un apartamentico, ¿verdad? Venda esa casa y con esa plata se compra esto y se compra lo otro. Pero hay cosas que la plata no es lo importante, ¿verdad? Yo creo que yo agarro a Anita y la meto en un loft ahí de una habitación y se me vuelve loca, ¿verdad? Cuando ella anda en la casa para arriba y para abajo haciendo y subiendo gradas y bajando. Entonces hay algunos temores en el corazón de uno, algunas incertidumbres con los hijos, a dónde llegarán, les irá a ir bien, tendrán todo lo que necesitan, qué pasaría si yo no estoy, ¿verdad? Podrán salir adelante. Y hay muchas cosas que están en el corazón de los hombres, aún los cristianos, ¿verdad? Dice la palabra que el principio de la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, ese temor es reverente, ¿verdad? De saber que hay alguien que sí está a cargo de las cosas, que hay alguien que sí tiene control, que hay alguien que sí tiene poder. Pero de mentira el que diga, yo todo lo deposito en el Señor, ¿verdad? Yo no me preocupo de nada, eso no es cierto. Hay cosas que le quitan el sueño a uno, ¿verdad? A veces los negocios van así, de un pronto a otro el negocio va para abajo y uno dice, ¿y qué? ¿Y esto cuánto va a durar? Ya llevo un mes, 2 meses, ¿y qué? ¿Verdad? ¿Cuánto? No sé. Preparo el currículum, no lo preparo, y si lo tengo preparado lo mando, no lo mando, ¿verdad? Hay muchas cosas que en nuestro corazón de hombres están, y nosotros tenemos la estigma de ser el proveedor. Entonces eso es peor, ¿verdad? Porque cuando uno tiene la responsabilidad de llevar el sustento, uno cree que uno es el que lo lleva, ¿verdad? Pero que Dios lo use a uno para llevar el sustento, también se llena uno de temores. Pero bueno, un día Dios se atraviesa en nuestro camino, y sé que en el suyo y en el mío, ¿verdad? Llegó el día en que empezamos a conocer a un Dios. Primero hay que quitar los paradigmas de ese Dios, ¿verdad? Uno todavía tiene miedo de que uno mete la pata y Dios me va a castigar. Claro, yo no me he portado bien este mes, por eso no me fue bien en las ventas. Por eso no me dieron el ascenso. Uno cree que todavía hay un Dios que está ahí con un látigo, ¿verdad? Siempre me gustó a Eugenio Derbez. Entonces tenía un personaje que era un diablillo que tenía un control remoto ahí, ¿verdad? Entonces venía alguien en bici, el hombre estripaba un botón y ¡pah!, se estrellaba y él feliz, ¿verdad? A veces uno cree que Dios es así, ¿verdad? Entonces, fallaste aquí, ahora voy a estripar el botón para que te vaya mal, ¿verdad? Pero uno empieza a escudriñar la palabra y se da cuenta que esa palabra es tremenda, ¿verdad? O sea, cómo Dios pudo concatenar todas las escrituras, ¿verdad? Más de 40 hombres involucrados en más de 1500 años, ¿verdad? Ninguno, o sea, casi la mayoría no se conocieron, y ver aquella palabra, ¿verdad?, llena de una sabiduría que uno no tenía. Cuando uno lee el libro de Proverbios, por ejemplo, ¿verdad?, una sabiduría de calle, sabiduría de hombre, ¿verdad? No es sabiduría de Dios, bueno, es de Dios, pero a través de los hombres. Y uno dice, wow, cómo verdaderamente no nos prepararon para vivir en este mundo. Entonces, va transcurriendo el tiempo, la vida, y Dios está esperando de que nosotros dejemos algo, que algo quede aquí, ¿verdad?
Estaba viendo la serie esta de Vicente Fernández, del Rey, de Netflix, que se la recomiendo, y no porque la producción es malísima, pero es ver cómo alguien no acepta la adversidad, sino que cada cosa, ¿verdad? Desde niño, cómo la adversidad lo persiguió y lo persiguió y lo persiguió, pero nunca desistió, ¿verdad? Ver a un hombre súper valiente y solo, porque Dios no jugó ningún papel ahí en la vida de él. Pero como Dios también nos pone a nosotros las adversidades para ir formando un carácter que trascienda. Y eso es lo que Dios quiere, que es que trascendamos. Entonces, hay que diferenciar entre herencia y legado, ¿verdad? La herencia es algo que se le hereda a alguien, que se le deja a alguien, ¿verdad? Cosas materiales, le dejo la casa a los hijos, la casa a los nietos, la casa a la esposa, eso es una herencia. Pero el legado es algo que se deja en alguien. Y ahí está la diferencia. El legado es algo que se deja en el corazón, ¿verdad? Les decía lo de Vicente Fernández porque la mamá de él le enseñó desde niño que solo muere aquel a quien la gente olvida, ¿verdad? Y entonces, uno quisiera, no sé si a ustedes les pasa, seguro ya son mates de viejo, ¿verdad? Pero yo me pongo a pensar en el nieto, digo, ¿y qué irá a hacer este carajo cuando tenga 40 años? Ya, cuando él tenga 40 años, yo tendría 93. ¿Quién sabe para que lo logre ver con 40? Pero me pregunto, ¿y qué dirá a los demás de su abuelo? ¿Verdad? Le enseñó algo, le heredó algo, aprendió algo de su abuelo, imita algo de su abuelo, ¿verdad? Uno quisiera yo digo, ojalá que en el cielo uno pueda ver, ¿verdad? Algunas cosas, hay misterios que no sabemos, según la Biblia no se puede, pero yo tengo la esperanza que sí. Pero el legado es, ¿cómo se llama? Algo que dejas en el corazón de las personas. Que alguien diga, yo aprendí de mi tata esto, o sea, mi tata marcó mi vida para esto y yo quiero que eso se repita de generación en generación. Mi abuelo, mi mentor, mi profesor, mi amigo, ¿verdad? Porque esto no es solo el círculo familiar, hay personas que Dios puso en la vida de uno, ¿verdad? Que marcaron su vida. Marcaron la vida de uno y uno lo llevará a la tumba y uno le cuenta a los hijos, mire, esa persona, respétenla, óiganla, síganlo. Entonces, el legado es algo que vamos a dejar en alguien, ¿ok? En el corazón, ahí. Y bueno, no voy a adelantar la prédica del otro domingo, pero hay un proverbio que dice, el hombre bueno hereda a sus nietos. No dice que hereda a los hijos, dice el hombre bueno hereda a los nietos. Entonces uno dice, si heredó a los nietos, si el hombre bueno hereda a los nietos, tuvo que haber marcado a los hijos primero, ¿verdad? Entonces, que estamos preparados para dejar algo en alguien. Ahora puede ser que no tenga hijos y entonces voy a marcar la vida de un amigo, voy a marcar la vida de un familiar, de un sobrino, de un primo, de un vecino, de un compañero. Hay amigos que son más que hermanos, ¿verdad? Uno los lleva en el corazón y quisiera y les desea el bien. Y quiero decirles algo, que para poder dejar un legado en alguien, ¿verdad? Es necesario que alguien marque nuestra vida. Y todos nosotros hemos sido llamados a tener un ministerio, ¿verdad? Y ese ministerio es el de marcar a otros, ¿verdad? Dice la palabra en Mateo 28, 19 al 20. Y está escribiendo para toda la iglesia. O sea, no está escribiendo para alguien en específico. Y es Jesús hablando. Estas son prácticamente algunas de las últimas palabras que dejó Jesús antes de partir.
Y ustedes saben que las palabras de alguien antes de partir, de morir, póngale atención, porque realmente son significativas, ¿verdad? Y dijo Jesús: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, otra versión dice que obedezcan todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay gente que la religiosidad dice: bueno, es que Dios está conmigo todos los días. Eso no es cierto. Dios va a estar con nosotros todos los días a los que hagan esto. Dice: vayan, hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles. Y si ustedes hacen eso, ¿verdad? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, dejó, Dallas Willard dice que en lugar de llamarle la gran comisión es la gran omisión, porque hemos omitido esto. Nosotros somos muy dados a recibir, pero somos poco dados a dar, ¿verdad? Y el discipulado, el ir a ser discípulos, es un ministerio, y Dios nos llamó a todos a ese ministerio. La Biblia identifica 5 ministerios, que son el de ser apóstol, de ser pastor, profeta, maestro y evangelista. Y en el evangelista es este. O sea, todos fuimos llamados a ser evangelistas, porque Dios no quiere que, si un día lo conocimos a Él, nos guardemos eso para nosotros, porque es ser muy egoísta, ¿verdad? Si Dios le dio vuelta a mi vida y yo te conozco a ti y tú necesitas que tu vida le den vuelta, entonces preséntele a quien le ayudó a usted. Y de eso se trata, ¿verdad? De que nosotros podamos, ir. Y hay algo muy interesante, porque, y yo tengo aquí una bronca con las misiones como la manejan algunas denominaciones. Y la bronca es esta. Hay gente que dice: bueno, vamos a ir a la ventana 1040. La ventana 1040 es entre el el paralelo 10 y el paralelo 40. Todo eso, imagínense, alrededor del globo, ¿verdad? Esos dos, esa ventana. Ahí es donde está el mundo musulmán. Y entonces dice que hay que ir a llevarle la palabra. Sí, es cierto, hay que ir, ¿verdad? Pero la Biblia dice varias cosas. Primero, si vas a ir, es para que tú vayas, para que los bautices y para que les enseñes. O sea, no es ir y ya vinimos y mire Jesús y después me voy. No, el trabajo tiene que ser completo, ¿verdad? La otra cosa, ¿verdad?, es que dice la Biblia, y Pablo da cátedra de eso, que primero a los judíos. O sea, si hay alguien que hay que salir a evangelizar primero, es a los judíos. Porque los judíos no han aceptado al Señor como el Mesías. Ellos están esperando que venga todavía. Jesús fue un profeta, pero no lo han aceptado. Dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces, esa parte de enseñándoles que guarden todas las cosas, en realidad la palabra en griego, enseñar, ahí, es mostrándoles. ¿Y cómo le muestra uno? Porque primero pasó por ahí. Primero yo escudriñé la palabra, la puse en práctica y ahora te doy testimonio. O sea, tú puedes ver cómo yo practico, ¿verdad?, lo que estoy haciendo. Entonces, el llamado es completo. Hay un teólogo que se llama John Piper que él tomó esta última palabra y dice: enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. ¿A dónde está escrito lo que Jesús nos mandó? En los 4 evangelios, ¿cierto?
Los demás son las cartas paulinas, ¿verdad? Después de los evangelios están las cartas de Pablo. Entonces, lo que Jesús enseñó cuando estaba aquí, ¿a dónde está? En los 4 evangelios. Entonces, John Piper, que es maestro de teología, tomó a un grupo de estudiantes y les dijo, ok, vamos a ir a ver cuántas cosas y qué cosas son las que el Señor Jesús mandó que obedeciéramos. Entonces cogieron cada evangelio y hasta donde iban, porque nadie sabe el número exacto, llevaban más de 2.700 mandamientos escritos en los 4 evangelios de cosas que usted y yo debemos hacer, ¿verdad? Para poder poner en práctica lo que Jesús nos enseñó. 2.700, imagínense, Moisés se hizo una bronca con 10 y Jesús dejó 2.700 y deben haber más, tal vez algunas cosas que están ocultas, que no son tan claras ni tan literales, ¿verdad? Dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas. Ahora, si yo les voy a enseñar a que guarden, ¿qué es lo primero que tengo que hacer yo? Guardarlas yo, ¿cierto? Entonces, el primero que tiene que aprender eso somos nosotros. Si yo quiero dejar un legado de que mis hijos vean, que mis nietos vean, que mi familia vea, que mis amigos vean, el primero que tiene que ponerlo en práctica soy yo. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta aquí? Y nosotros fuimos llamados al ministerio. Dice, perdón, ahí es Juan, ya les digo Juan 15:16, ahí no es Mateo, se me olvidó cambiarlo. Porque dice Jesús, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Vean qué interesante, Dios se tropezó con nosotros. O sea, no fue que yo estaba tan mal que fui a buscar a Dios, no, yo estaba tan mal que Dios me vino a buscar. ¿Verdad? O sea, es muy diferente, dice, yo fui el que los elegí y os he puesto ¿a dónde? En la iglesia, para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Otra controversia religiosa. Pídale al Señor. El Señor dice que todo lo que pidamos en su nombre, Él nos lo va a dar. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que Él nos va a dar todo lo que pidamos al Padre si hacemos ¿qué? Si vamos, llevamos fruto y fruto que permanezca. O sea, si yo estoy haciendo las cosas correctas, estoy enseñando, le estoy llevando a otros, dice el Señor, y entonces todo lo que yo pida al Padre en mi nombre, Él nos lo va a conceder. Pero eso no es sin condición. Entonces también tenemos que aprender, ¿verdad?, que ese legado que yo quiero dejar también tiene un beneficio para mí, y es que Dios va a escuchar mi oración, que Dios, mis pedidos, ¿verdad?, Dios los va a analizar y me los va a dar, porque cuando yo hago lo que dice la palabra, yo no pido caprichos, yo en realidad estoy pidiendo necesidades, ¿verdad?, que yo considero, y siempre que pido, como yo he estudiado la palabra, es hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, los pedidos que yo hago cumplen con los requisitos de lo que yo tengo que pedir. ¿Okay? Dice, y aquí la palabra, quiero, ¿cómo se llama? Voy a devolverme un tirito, porque quiero que vea dice, que vayáis y he puesto. O sea, porque yo os he puesto. La palabra he puesto aquí es una palabra griega que se llama tiamaní, ¿ok? Y he puesto es he ordenado. Y la palabra tiamaní significa poner algo en su lugar, poner algo donde tiene que estar. Y es Dios el que sabe cada cosa donde tiene que estar. Usted está aquí porque Dios te puso aquí. Usted está en su casa porque Dios lo puso en su casa. Usted está en Costa Rica porque Dios lo puso en Costa Rica. Y usted tiene la edad que tiene porque Dios lo puso en el tiempo que tenía que ponerlo, ¿verdad?
Yo no fui diseñado ni para nacer un día antes ni un día después. Fui diseñado para el día en que nací. Y fui diseñado para el día en que voy a morir. Ese día está establecido también. Entonces, la palabra he puesto es tiamaní, que significa que Dios es el que ordena, Dios es el que determina, Dios es el que decide, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo sepamos. Y también se puede interpretar como fijar. Dios es el que fijó, Dios fue el que puso, Dios fue el que colocó, Dios fue el que posicionó, ¿verdad? Entonces, vea por ejemplo en Génesis, dice, y las puso Dios, está hablando de las estrellas, y las puso Dios. No sé si usted se puede imaginar a ese Dios, ¿verdad? Cuando uno ve el cielo y esa cantidad de estrellas, dice, y ahí está hablando de las estrellas, dice, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Tiamaní. O sea, Dios las puso ahí. ¿Okay? Así como nos puso a nosotros, puso las estrellas. Y dice en Génesis, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para lo que lo visites? Tú formaste este Amaní, tú pusiste, tú ordenaste, tú elegiste, tú colocaste. Entonces, imagínense que un día Dios llegó y dijo, Eligio, te pongo en ese lugar. Y así, o sea, Luis, te voy a poner en este lugar, en esa iglesia, en esta casa, en este barrio, ¿verdad? Te voy a poner en ese trabajo, te voy a poner en esta profesión. Todo lo que somos, Dios fue quien nos puso. Entonces yo fui elegido para este ministerio. Usted fue elegido también para el ministerio. Dios dice que así Él nos eligió a nosotros, que no fuimos nosotros los que nos pusimos. Otro ejemplo de Tiamaní es, dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No, es para ponerla en el candelero. Dice que nadie coge una luz y la mete debajo de una mesa, porque debajo de la mesa no alumbra. No, si usted enciende una luz es para ponerle en un candelero para que alumbre todo lo que se pone. ¿Y quién la puso ahí? Dios. Entonces imagínense que todo lo que existe es porque Dios lo ordenó, porque Dios lo puso ahí. Entonces, así como en Juan 15:16, el Señor está esperando que nosotros demos fruto y que ese fruto permanezca. Entonces, yo no sé si usted ha pensado en que ese es el llamado que Dios le dio. Dios nos dio a todos un llamado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que trascendamos, para que podamos dejar un legado. Todos los creyentes somos parte del sacerdocio real de Dios y ministros del nuevo pacto. Hay gente que viene a la iglesia, recibe y se va, y cree que porque dejó su diezmo y dejó su ofrenda, ya con eso se le paga a los administradores de la iglesia y ellos se encargan de llevar la palabra, ¿verdad? No, cada uno de nosotros es un sacerdote, un ministro de la palabra del Señor. Nosotros debemos llevar a todos los que podamos las buenas nuevas. Y eso es un legado que usted debe atesorar en su corazón. Oscar, te voy a preguntar, ¿cómo llegaste a quién te habló de Cristo? ¿Quién fue la primera persona? Bueno, en realidad fue cuando yo tenía como 9 años, una amiga de mi mamá. La recordará siempre, ¿cierto? ¿Okay? De hecho, cuando tenía ya más uso de razón, fui donde ella y le agradecí el haberme llevado. ¿Okay? Raúl, ¿quién te habló por primera vez de Cristo? Mi papá y mi
Nunca se te va a olvidar, ¿cierto? Okay, marcaron tu vida, dejaron un legado, ¿verdad? Se puede morir esa persona, ¿verdad? Pueden irse y nosotros quedar y decir, esa persona en mí dejó, ¿verdad? Jonathan, ¿a vos quién te habló por primera vez? Lo recordarás para siempre, ¿verdad? Y así creo que todos nosotros tenemos una historia que contar el día que Dios nos marcó, el día que Dios determinó, hasta aquí llegaste, hoy te encuentras conmigo, ¿verdad? A mí me da pena, pero yo acepté al Señor borracho. Llegué a la casa tan bombeado, ¿verdad? Y Anita ya no sabía qué hacer conmigo. Y dice, usted debería ir a la iglesia. Y yo me quedé ahí en la sala, ¿verdad? Tirado, y ya la veo que se alista en Dimensión Cristiana con Hugo Solís. Y de ahí ya yo dije, aquí la embarré, o sea, esto está feo. Entonces, así que ya la vi como a las 2 horas que se alistó para ir. Le digo, yo voy con usted. Pero me andaba una, ¿verdad? Y acepté al Señor como 7 veces. O sea, todos los domingos digo, hay alguien que quiere decir yo, las 7 veces para quedar bien con ella, ¿verdad? Pero nunca se me va a olvidar a dónde fue, ¿verdad? Y es que la palabra nunca vuelve vacía, nunca, ¿verdad? Y cuando Dios nos marca, ¿cómo se llama? De ahí nos convertimos en parte de ese nuevo pacto, ¿verdad? Entonces en Jesús nosotros todos somos uno y entonces somos, ¿cómo se llama?, responsables de llevar a cabo la gran comisión, ¿verdad? Prácticamente nos convertimos en predicadores sin púlpito, ¿verdad? Conozco empresarios que están en la construcción, por ejemplo. Entonces de ahí han ayudado a la iglesia, cuando digo a la iglesia es al cuerpo de Cristo, en viajes misioneros donde van a construir una escuela, un comedor o a restaurar un templo que ¿cómo se llama?, se estaba cayendo, o a ponerle el techo a la escuelita dominical. Conozco médicos, ¿verdad?, que con sus pacientes introducen al Señor con ellos, especialmente cuando tienen algunas cosas difíciles, y entonces les hablan del Señor, compañeros de trabajo, que ahí vamos, un día nos sentamos a tomar un café y le hablamos, ¿y usted qué hace? Y yo hago esto, yo hago lo otro, y voy a la iglesia, ¿y qué es eso? Y llévame y te invito. No importa la profesión que tengamos, nosotros somos embajadores del reino. Y eso es un llamado a la gran comisión para poder dejar el legado que el Señor nos tiene. No hay nada mejor ni más gratificante que ver a alguien que es salvo, ¿verdad? De saber, digamos, yo disfruto mucho los bautizos, ¿verdad? Tengo 20 años de que no me he perdido un solo bautismo aquí, y ver a todas esas personas que han pasado por las aguas, ¿verdad? Uno dice, qué rico, este es otro, ¿verdad?, que fue llamado de las tinieblas a la luz. Entonces, nuestra gran comisión es traer gente de las tinieblas a la luz, y ese es un legado para siempre, algo que vamos a sembrar en ellos. Me ponía a pensar qué pasaría si en cada iglesia cada uno de nosotros hiciera la labor que Dios nos encomendó. No cabríamos, o sea, sería tantas personas. Imagínense cada uno de los que viene aquí multiplicado por 3, que pueda traer 3 personas en un año, estoy hablando en un año. No dan las instalaciones, probablemente colapsaría la escuelita dominical, los ministerios no darían abasto con la infraestructura que tenemos, probablemente habría que crecer más, ¿verdad? Pero si cada uno trajera 3 personas al año, ¿verdad?, que
que tomen el reto con el Señor. Entonces, imagínense cómo sería, este mundo sería muy diferente, ¿verdad? Cuando uno ve ahora las estadísticas que cada día hay menos personas creyentes, que cada día hay más creyentes, por ejemplo, que no creen en el Espíritu Santo, uno ve cómo el trabajo que Dios nos dejó es un trabajo realmente importante. Tenemos que liberar nuestro llamado. Es importante que nosotros entendamos que hemos sido llamados por el Señor. Dice, yo fui el que te elegí a ti, y para predicar esas buenas noticias a la familia, a los vecinos, a la gente con quien trabajamos y a todas las naciones del mundo, ¿verdad? Entonces, nosotros somos trabajadores del reino. La gente tal vez no, o tal vez nosotros no hemos enseñado bien qué es el reino de los cielos, ¿verdad? El reino de los cielos, pudiéramos decirlo así, es toda la organización que Dios dejó para que sus hijos, ¿verdad?, puedan vivir y progresar. El reino de los cielos no es la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es parte del reino de los cielos. El reino de los cielos no es el cielo como tal, es parte del reino de los cielos. Pero el reino de los cielos está aquí. El reino de los cielos tiene una jerarquía, el reino de los cielos tiene reglas, el reino de los cielos tiene un rey. Y ese rey se llama Jesucristo. Su ayudador, el Espíritu Santo. Nosotros somos ciudadanos del reino y por lo tanto debemos hacer crecer este reino. ¿Cómo lo hacemos? Trayendo más personas de las tinieblas a la luz. Pero es un trabajo que nos toca a nosotros, no es un trabajo del pastor, de los líderes. También el pastor y los líderes tienen que hacerlo, pero somos todos los que tenemos que hacerlo. ¿Y qué dice la palabra? Que nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo eso de lo que hablé al principio, los temores, de si voy a tener, si no voy a tener, si voy a salir o no voy a salir, si debo comprar o no debo comprar, si mis hijos van a estar o no van a estar, si van a tener o van a tener, todo eso vendrá por añadidura. ¿Cómo busco yo el reino de Dios y su justicia? Haciendo la gran comisión, yendo a que ese reino crezca, que más vengan al conocimiento de Cristo. Algunos dicen, ¿por qué Cristo no ha venido? Por misericordia. Vea, yo creo que hay días en que Dios debe, desear hacer con el dedo así, borrar todo. Porque hacemos cada cosa, pero ¿por qué no lo hace? Todavía por misericordia de aquellos que no han sido llamados al arrepentimiento. Entonces el primer legado nuestro es en el reino. Pero no se puede hacer legado en el reino sin trabajar en nosotros. Para poder ser un ciudadano del reino, yo tengo que aprender las reglas y prepararme para ese ministerio. ¿Cómo me preparo? Entendiendo que ese reino es prioridad en mi vida. Buscad primeramente, y primero es primero, el reino de Dios y su justicia. ¿Dónde está? En la palabra. ¿Cómo me voy a convertir en un hombre justo? Tengo que leer la palabra. ¿Cómo voy a ser un mejor esposo? Tengo que leer la palabra. ¿Cómo voy a ser un mejor trabajador? Tengo que leer la palabra. ¿Cómo voy a ser un buen hijo? Tengo que leer la palabra. Primero el reino, las reglas del reino, lo que el reino necesita. Estudiar la palabra como un estilo de vida. La palabra no es el cuerpo de bomberos. La palabra no es, ay Señor, dame algo porque se me está incendiando el rancho. No, todos los días debo tener un contacto con la palabra. Hace 2 semanas hablé con los líderes de la iglesia y vamos a empezar. Esta iglesia tiene una particularidad. La gente es muy generosa,
pero cuesta mucho que sirvan. Hay pocos servidores en la iglesia. Y entonces eso pone en aprietos a algunos ministerios. No tienen gente, ¿verdad? Y al no tener gente, entonces reclutan lo que sea. Y una de las cosas es que reclutan para el trabajo. Ay, necesitamos cuidar los niños. Ay, necesitamos un tecladista. Ay, necesitamos a un maestro de escuela dominical. Ay, necesitamos, o sea, reclutamos para el trabajo. Y yo les dije, eso se acabó. Nosotros debemos reclutar para la visión. Alguien que tenga pasión por lo que se necesita. Tenemos que tener muchísimo cuidado a quién ponemos en la escuelita dominical. Ahí están nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Cuáles costumbres tiene la persona? ¿Tiene una relación íntima con Dios o no tiene? ¿Qué tanto conoce de la palabra? Porque le va a preguntar un chiquito ya, como los nietos míos, ¿verdad? Que ya preguntan, y me imagino que los de ustedes igual, hacen unas preguntas y se las van a ir a hacer al maestro de la escuelita dominical y resulta que no sabe ni quién es el Espíritu Santo, ni qué hace, ¿verdad? Que no sabe los requisitos para bautizarse, que no sabe cómo se llama, qué es la segunda venida de Cristo. ¿Me explico? ¿Verdad? Entonces vamos a ir cambiando eso y les dije, no vamos a reclutar para el trabajo, vamos a reclutar para la visión. Que sean personas de buen testimonio. ¿Qué hacen? Nosotros vivimos en concubinato escandaloso. No, te queremos mucho y todo, pero no puedes servir. ¿Por qué? Porque somos nosotros llamados a ser testigos, ¿verdad? Llamados a que vean algo bueno en nosotros, que lean algo bueno en nosotros. Entonces, estudiar la palabra es parte del estilo de vida. Servir a las personas. Jesús vino a servir, no vino a servirse. Entonces, servir a las personas es servir bien, es prepararse, ¿verdad? No es ir y venir, ay, yo llego ahí a ver, y ay, ¿hoy qué era? Mire, muchacha, ¿y cuándo es la reunión de matrimonio? Ah, yo no sé, no. Mire, ¿y cuándo hay bautizos? No, tampoco sabemos, ¿verdad? Porque, o sea, no se prepararon para servir. Entonces, hay que aprender a servir a los demás, aprender a orar por los demás. No hay nada más reconfortante para alguien que viene, te cuenta una situación y que uno le diga, ¿sabes qué, hermano? ¿Me permitirías orar por ti? Y guiarlo, que aprenda, ¿verdad? Cómo pedirle al Señor, ¿verdad? Le pedimos al Padre en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y no es que vamos a orar, vamos a ver, hermano, a ver. No, necesitamos aprender a orar por los demás, amar a la gente generosamente. Generosamente, ¿qué es? Con tolerancia. Vea, hermanitos lija hay en todo lado. Y hay hermanitos que son difíciles de servir, ¿verdad? Si usted no le sirve como quieren, ¿verdad? Ay, pastor, présteme 500, y usted le saca la moneda de 500, no, pero en 5 de 100. Si no, no me preste nada. Sí, vamos a tener de eso, ¿verdad? Pedirle al Espíritu Santo que nos revele las necesidades de las personas que están alrededor nuestro. ¿Por qué? Porque el hombre necesita satisfacer sus necesidades. Y el único que nos puede decir, hay gente que no pide porque le da pena. Hay gente que cada vez que usted lo ve, bendecido, prosperado y en victoria. Y no es cierto. Hay días en que estamos en el valle, hay días en que estamos en la cima. Entonces, pedirle al Espíritu Santo, revélame las necesidades de las personas que tengo alrededor. Hay días en que los hijos lo único que necesitan es un papá que los escuche. Otro día lo que necesitan es un papá que los abrace. Y otro día necesitan un papá que les diga lo que tenga que decir. Hay que aprender a entender las necesidades de los demás.
Este no nos gusta, pero en ese proceso de discipulado, el Señor nos va a refinar. ¿Cuántos tienen al menos un problema hoy con el que están lidiando? Al menos uno. ¿Ok? ¿Cuántos creen que tendrán un problema mañana con el cual van a lidiar? ¿Y tuvieron algún problema ayer? Nosotros vamos de un problema a otro y a otro, ¿verdad? Y uno dice, Señor, ¿cuándo? Coge uno 3 días de vacaciones y el correo es 600 y te llaman, y no sé si a usted le pasa, ¿verdad? Que te llaman en el peor momento, ¿verdad? Está usted en vacaciones ahí comiéndose un arrocito con camarones y ahí tomándose foto y todo con la doña y el teléfono o el WhatsApp. Se jodió tal cosa, aquel no pagó, nos cortaron la luz, vamos a pasar. Ese proceso se llama de refinamiento. Y quiero decirte algo, nosotros estamos aquí de pasada. Dios nos trajo a este mundo por los años que nos toca para refinarnos, para prepararnos para la vida eterna. En la vida eterna ya no vamos a tener problemas, vamos a tener trabajo, o sea, no crean que no hay que trabajar, ¿verdad? Pero ya no vas a tener esa angustia porque el gobernador de todo va a ser el Señor. Pero estamos en ese proceso y vamos a seguir estando, ¿verdad? No sé cuántos llevan la cuenta, pero se nos fue Héctor Magui, que fue el que nos habló de pensiones. Se ha perdido 32% en los últimos 5 meses el valor de las pensiones. El que está a punto de pensionarse está preocupado, porque si le tocaban 100, ahora le tocan 68. Eso se va a recuperar. Mire, siempre van a haber problemas, ¿verdad? Hay días en que tenemos de todo, pero la quiebrahuesos no lo deja uno, usted no quiere nada. Tiene para ir a comerse ese arroz con camarones, el mejor vino que haya, usted tiene de todo, pero no tiene salud. Y nos va a pasar. Entonces hay que aceptar ese proceso, porque muchos no lo aceptan. Entonces, ¿qué hacen? Se enojan con Dios, ¿verdad? Le dan la espalda y eso empeora la situación. Dios no me escucha, aquel sí, Dios no me da, aquel sí, Dios la tiene conmigo, Dios aquí, Dios allá. Debemos aprender eso. Nunca menospreciar ni hablar mal del ministerio de otras personas. Vean, dice la palabra que Dios usa lo vil y lo menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios. Hay personas que usted dice, no, yo ese no lo recluto, ¿verdad? Y estoy preparando una enseñanza, hoy casi la terminé, se llama Humanidad y Divinidad. Vea, si hubo alguien imperfecto en la Biblia es Pedro, pero lo usó el Señor para que fundara la primera iglesia. Y ahí le dejó ese chicharrón y le dice, te dejo el Espíritu Santo, pero yo me voy. Y se fue. Entonces, las personas que hizo Samuel cuando fue a nombrar al rey, trajo a todos los hijos de Elí y dijo, es este, y el Señor le dijo, no, ese no es. Y siguieron pasando todos los hermanos de David. Dice, qué raro, usted no tiene a nadie ahí que no, sí, pero es un carajillo, ahí lo tengo atrás cuidando las cabras. No, tráigalo. Y ese era David. Igual Dios nos va a usar a nosotros, por más chapas que seamos, académicamente terribles, me cuesta leer, me cuesta sumar,
lo que sea, Dios es quien nos usa. Entonces, nunca critiquemos el ministerio de otros, porque hay otros que ahí donde usted los ve son más efectivos que nosotros, ¿verdad? Porque Dios es el que da los dones. Y la otra cosa es hacer un inventario de los dones y habilidades que Dios nos ha dado. No hay ninguno de nosotros aquí que no tenga algo que ofrecer a alguien. Todos nosotros, todos, al menos uno, dice la palabra. Entonces, si yo me quiero preparar para ese ministerio, debo saber qué me gusta. Y normalmente con las cosas que a mí me gustan son porque Dios me cableó de ese lado, porque tengo afinidad por esto, por lo otro, ¿verdad? Vean, yo sería un pésimo vendedor. Yo no puedo vender. A mí usted me dice, no, y me tira a la puerta, yo le quiebro un vidrio. Cambio hay carajos que hasta que están ñatos de que les tiran la puerta y vuelven una y otra vez y otra vez. Nacieron para ser vendedores. Dios nos dio esas habilidades y esos dones a cada uno. Dios guarde el ministerio de alabanza dependiera de mí. O sea, estaríamos Kenneth ahí, pero yo no sé quién le va a pagar a Kenneth porque, ¿verdad? No habría manera. Cada uno, ¿verdad? Necesita esos dones. Permitir esta palabra, de ahí viene la palabra carisma, se llama charismata, que son los dones, y decirle al Espíritu Santo que libere esos dones. Nunca se me olvida esta anécdota. Probablemente ustedes los conocen. Íbamos allá por Orosi, Cachí, ¿verdad? Esa zona. Ahí íbamos a comer los domingos. Entonces era un paseo bonito y iba uno con la familia. Y no sé si se acuerdan que hay un señor que tiene un puesto que vende cosas de madera, como hace figuras y carretas y bueyes y como personas, hombres y mujeres. Y tiene ahí todas afuera de madera. Un día bajamos, ahí que veníamos con unos amigos que nos visitaron de Estados Unidos, y dice, ay, qué bonito ese, y ya querían comprar un recuerdo. Pues hablando con el señor, me cuenta, yo le dije, mira, ¿y vos dónde estudiaste? Porque la verdad que hace unas esculturas en madera bien bonitas. Me dice, no, dice, yo tengo una historia muy particular. Él era zapatero. Ustedes saben que los zapateros del pueblo desaparecieron, ¿verdad? Los zapatos son desechables ahora, ¿verdad? Antes uno los llevaba a cambiar media suela, los tacones, eso desapareció, ¿verdad? Y ahora cuesta encontrar quien te lo haga. Y es tan caro ahora que es mejor botar los zapatos y comprarse otros, ¿verdad? Pues dice que de ahí él sacó a sus hijos, de hecho una de las hijas es médico, y de ahí empezó el negocio a venir para abajo y para abajo, hasta que llegó un lunes. Los lunes son terribles para los zapateros, porque como bebían tanto guaro, los lunes amanecían de goma y no trabajaban. Pues dice que estaba ahí sentado, ellos se usaban un delantal y una tabla se ponían, que era donde trabajaban, y no había trabajo, no tenía nada. Y él con aquella preocupación, ¿verdad? Entonces dice que había un pedacillo de madera ahí, entonces empezó como a jugar con el pedacillo de madera. Al mediodía llegó la hija, la que es doctora, y le dice, papi, ¿de dónde compró esa carreta de bueyes? Y le dice, no, yo la hice en la mañana. Y dice, ¿cómo? ¿Usted la hizo? Sí. O sea, tenía en su habilidad la dimensión del tamaño de los bueyes, la carreta, no le quedó una carretota y unos bueyes así, o sea, estaban bien dimensionados. Y ella le dijo, pero pa, o sea, ¿y usted a dónde vio esto? Y le dice, no, yo estaba ahí jugando. Y así empezó, y Dios le cambió su profesión, se convirtió en un artesano, y de ahí empezó en el patio de la casa, ahí, ¿cómo se llama? Perdón, en el jardín de la casa, ahí los ponía, la gente paraba, ya aprendió un poco de maderas, y Dios le dio, ¿cómo se llama? Una nueva profesión. O sea, ya no podía vivir más de la zapatería y ahora es un artesano y ahí tiene todavía, ya está muy viejito, ¿verdad? Pero usted llega ahí a Cachí y siempre está el puesto
puesto de Él. Entonces el Espíritu Santo va a ir liberando dones, cosas que usted tal vez ni se imagina. Hay dones para nosotros que Dios lo que está esperando es la edad. Dios está esperando la madurez para poder hacerlo, ¿verdad? O sea, hay cosas que tienen que venir en su tiempo, que no vienen antes porque nos harían daño y que no vienen antes porque no estamos preparados para recibirlos. Pero hay que pedirle al Espíritu Santo que libere esos dones. La oración debe ser un estilo de vida. Tengo un compañero de trabajo, él anda afuera siempre, ¿cómo se llama? En las fincas buscando ganado y tiene que ir a las subastas y maneja, creo que como 1.500 kilómetros por semana. O sea, es desde las 5 de la mañana que ir a una subasta y venir. Y cada vez que hablo con él, me dice, dame la bendición. Entonces ahí en el teléfono cojo y oro por él, por su familia, pidiéndole al Señor que envíe ángeles y él me dice, vieras qué raro, dice, cada vez que vos orás por mí, se me quita el miedo de manejar, porque le da miedo manejar, y especialmente que vienen las noches y lloviendo, entonces dice que tarda, él va como a 40 kilómetros por hora, pero que cada vez que oran por él, se le quita el miedo. Y nosotros debemos tener una vida de oración. La oración es la que mueve el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque es donde nos entregamos. Entonces, si queremos dejar un legado, enseñémosle a nuestros hijos, a nuestros nietos, que la oración rompe lo que haya que romper, que es en la oración donde está el poder, en el ayuno, ¿verdad? Y la otra es que para ejercer este ministerio necesitamos discipular a otros. No nos dejemos lo que Dios hace con nosotros. Lo que Dios hace es para que lo entreguemos a otros, para que sirvamos de bendición a otros y que entonces dejemos en alguien algo, ¿verdad? Ojalá cuando alguien pregunte en un seminario, bueno, ¿y a vos quién te llevó a los pies de Cristo? Ah, fue un muchacho Carlos, un muchacho José que de allá de Heredia en Costa Rica que me habló por primera vez. Que seamos nosotros los que nos mencionen, entonces habremos dejado un legado. Preparándonos para ese discipulado, es crítico para nuestro propio crecimiento, para nuestro conocimiento, y es el único método de evangelismo. Discipular nunca se termina, o sea, no hay ningún curso que le pueda decir ya usted es discípulo de Cristo. O sea, terminaremos la vida, ¿verdad?, siendo discipulados. Dice, el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces debemos nosotros entender que hacer discípulos es lo mismo que hizo Jesús con el ejemplo. Aquí hay varios médicos y voy a pedirle a Johnny, ¿quién te enseñó a hacer la primera cirugía? ¿Cómo hiciste tu primera cirugía? Con alguien a la par. ¿Lo habías leído? ¿Cómo se hacía? ¿Verdad? Pero yo creo que ningún médico, ¿verdad?, llega y dice, ya me leí la página 14, ok, ahora sí, el ginecólogo, vaya, mida aquí, abra aquí. No, primero es ir a ver quién lo hizo, ¿verdad? O sea, cómo lo hace, cómo coge el bisturí, qué tipo de bisturí, qué número. Me imagino que los bisturís tienen número, algo así, ¿verdad? Bueno, ¿qué número? ¿De cuánta profundidad es la incisión? ¿A dónde? ¿Verdad? Y no voy a hacer la cesárea y le abro aquí del pecho, ¿verdad? El evangelismo es exactamente igual, es con un mentor, es con alguien a la par, con alguien que te disipule, ¿verdad? Y yo, la medicina para mí es ¿cómo se llama? El mejor ejemplo, ¿verdad? Usted aprende a hacer cesáreas, aprende a operar una rodilla, aprende a hacer una vasectomía, con alguien que te enseñe, viendo una y otra y otra y otra vez, preguntando una y otra vez.
exactamente igual nosotros. Y así hizo Jesús. 3 años enseñándoles. Miren, así se sacan demonios. Mire, así se ora por otros. Mire, así se hacen los milagros. Así se trae la sanidad. Mire, esto que ustedes le han llamado ley, eso ya no tiene vigencia. Lo que vale es esto. Todo enseñándoles. Vean, mi Padre y yo uno somos. ¿Qué dijo Pablo? Suena muy arrogante, pero ¿qué dijo Pablo? Sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Todos nosotros necesitamos a un padre espiritual, a un mentor, a un maestro. Necesitamos a alguien, ¿verdad? Que pueda ir, llevándonos de la mano por el camino. ¿Ok? Bueno, no sé si eso se ve bien, ¿verdad? Pero resultados. Me encanta ver hombres lanzados a su llamado. Me encanta ver hombres entrenar a sus hijos y a sus hijas para amar a Dios. Me encanta ver hombres levantar las manos en alabanza a Dios. Me encantan los hombres que abrazan, besan y toman de la mano a sus esposas. Ver hombres jugar a lucha libre con sus hijos. Hombres abrazar a sus hijos. Hombres que hablan de Jesús sin vergüenza. Hombres que trabajan para proveer ingresos para sus familias, hombres que alcanzan a otros hombres con el amor de Dios, hombres que van de vacación con su familia, hombres que no tienen miedo de llorar en público, hombres que toman una posición en contra del pecado. Esas son algunas de las cosas que yo he podido ver, ¿verdad? De lo que hace el Señor. Y el primero que me vio beneficiado soy yo. Yo les conté, aprendí a amar a mi esposa otra vez, a cómo volverme a enamorar de ella, a ser significativo para los hijos, para los nietos, para la familia. Un día de estos estaba comprando unos anteojos y eran para mi esposa. Me dice, no, yo sabía que unos le habían gustado, pero estaban carillos, ¿verdad? Y le digo yo, mira, comprémonos estos. Y te voy a decir por qué. Porque pasamos mucho tiempo también pensando solo en otros y pocas veces pensamos en nosotros. Eso no hubiera pasado sin Cristo. Sin Cristo uno, todo es egoísmo, todo es para uno, ¿verdad? Tenemos que aprender a llorar también, a pedir perdón. Creo que puse otra ahí, Kenito, a ver si me pasa. Hombres que llevan de paseo a sus hijas, no sé si saben, pero nosotros los hombres somos los que marcamos la sexualidad tanto del hombre como de la mujer. La sexualidad de los hijos, hombres y mujeres, la marca el papá. Entonces hay que tener citas con las hijas, llevárselas a tomar un café, a cenar una noche, a hablar con ellas, hay que pasar con ellas. Hombres que oran con otros hombres, hombres que tratan a las mujeres con respeto, con honor, con sensibilidad, hombres que asumen responsabilidades de liderazgo en la casa, en la iglesia, en el mercado secular de su trabajo, hombres que toman responsabilidad por sus hogares, por su familia, por su matrimonio, hombres que no tienen miedo de abrazar a otro hombre en una expresión de afecto que honra a Dios, hombres dispuestos a ser padres espirituales y mentores para otros. Yo quiero decirle a alguien algo. Hay alguien que te admira. Vos sos significativo para alguien. Qué bueno poder convertirse en un mentor para esas personas. Discipularlos. Pero como vimos, primero tengo que pasar yo para ser un buen ejemplo. Quisiera terminar diciéndoles que la obra que Dios empezó en cada uno de nosotros es una obra que no tiene fin. Es una obra que va por capítulos. Hoy me llamaba un muchacho y me dice, tengo 3 preocupaciones.
Una tiene que ver con que no he podido diezmar. Y no he podido diezmar porque no está bien la empresa, el trabajo que tengo. Y tiene muy poco de estar en el trabajo, 4 meses. Dice, y eso me hace sentir mal. Me encanta que eso no lo deje en paz, porque significa que quiere hacerlo. Pero Dios no necesita el dinero de él. Dios lo que quiere es que él primero ponga en orden su casa y que luego diezme. Dios puede esperar. Y le conté que a mí me pasó lo mismo. Cuando yo aprendo la lección del diezmo, y ya se las he contado un montón de veces, estaba 40 bajo perro, o sea, a mí no me quedaba nada, no era que pagaba y no quedaba nada, es que se acababa todo y no había terminado de pagar, que era muy diferente, ¿verdad? Entonces le dije que no se preocupara. Yo empecé con el 1%, después con el 2%, y yo le había prometido al Señor que cuando pueda voy a dar el 10%. Y cuando lo di, por primera vez, nunca lo he dejado de dar hasta el día de hoy. Porque Dios ha honrado el deseo que yo tenía en el corazón. Entonces es una obra que va por capítulos, donde Dios va poniendo un orden, primero en el ahora, ¿verdad? Donde Dios empieza a sanear, Dios empieza a quitar todo aquello que huele feo, toda aquella hierba. Dice que el trigo y la cizaña crecen juntos y Dios va podando. Me decía que ha tenido que poner de su plata en el trabajo para algunos gastos básicos, de viáticos y eso. Que él sabe que dentro de 2 semanas, que cierran la otra quincena, eso se va a nivelar. Pero estaba triste por eso, y yo le dije, mira, tenés 4 meses. Es terrible para los hombres no tener trabajo. Terrible, saber que no tengo dónde ir a trabajar. Tal vez el trabajo que tienes hoy no es ni el que querías, ni el que necesitabas, pero tienes un trabajo. Y tal vez no tenías por qué poner de tu plata si es una empresa que no es tuya, vos trabajás ahí. Pero es mejor eso que estar sin trabajo, es mejor que alguien ya me deba, ¿verdad? A no tener yo, o sea, ni siquiera para, poder poner nada. Entonces, me ponía a pensar cómo la vida te va llevando y Dios te va llevando por ciclos, y cada ciclo, ¿verdad?, es mejor que el anterior. Aunque este nuevo también trae nuevos retos, ¿verdad? Cuando usted tiene hijos pequeños, los problemas son pequeños, ¿verdad? El hijo que no camina, usted lo deja ahí y ahí se queda, ¿verdad? Cuando ya camina, usted lo deja ahí y si se descuidó, se desapareció, ya no sabe dónde está. Hijos pequeños, problemas pequeños. Hijos grandes, problemas grandes. Y ahí vamos. Cada etapa es mejor, pero trae cosas más grandes. Igual nos pasa en la vida espiritual. Dios nos va llevando. Y quiero decirle algo. Cuando usted es un pollito espiritual, el diablo que lo persigue es un demonio ahí que entró ayer. Entonces lo ponen ahí. El primer trabajo suyo es ir a joder a Richard. Ese es el primer trabajo. Ese ni sabe mucho, ¿verdad? Porque Richard no sabe. Pero conforme usted va creciendo a la estatura del varón perfecto, a mayor bendición, mayor demonio. Entonces le mandan uno más experimentado, le mandan uno que sabe trucos, que pone trampas, ¿verdad? Le mandan uno que se disfraza mejor que el chiquitillo. Hay unos que uno los descubre rápido, pero hay otros que están disfrazados. Y ahí vamos a ir. Y Dios va a dar las fuerzas, dice que así como viene la tentación, Él da la salida. Pero no nos desanimemos, porque es parte del plan. Y Dios no nos va a dejar si nosotros nos mantenemos cumpliendo la gran comisión en nuestra vida y en la vida de otros, enseñándoles a que pongan en práctica o que obedezcan
todo lo que yo les he enseñado. Nos queda un reto. Tome los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Empieza a escudriñar qué pidió Jesús que hiciéramos. Y nos toca irlo a poner en práctica. ¿Sabe cuánto nos va a llevar? Lo que resta de la vida. Pero entonces estaremos cumpliendo la gran comisión. Nosotros. ¿Y cuál es la promesa? Y estaré con ustedes todos los días hasta que yo venga. Y esa es la manera de mantenerlo, ¿cómo se llama?, cerca de nosotros. Y es que en nuestras vidas eso se cumpla. ¿A quién quiero dejar un legado? Uno escoge. Tengo mentores silenciosos. Sigo a un pastor que me encanta, se llama Robert Morris. Tenemos muchísimas cosas en común. Lo conozco de lejos, nunca he tenido la oportunidad de estrecharle las manos. Ahora andaba en un congreso, pero es tantísima la gente, ¿verdad?, que lo sigue, que termina él y lo sacan porque se avalancha la gente encima. Tenemos muchas cosas en común, tenemos la misma edad, el mismo número de hijos, le gustan las matemáticas, ¿cómo se llama?, le gusta leer, hemos tenido experiencias familiares muy, muy parecidas y se convirtió en mi mentor silencioso. Todos los libros que ha escrito los leo, todos sus sermones de todas las semanas los escucho. Mi mentor silencioso. Y tengo uno que es presente, se llama Ricardo Salazar. Es el amigo, es el que te conoce, es el que te entiende, es el que ora por ti, es el que llora contigo, es el que te dice, man, aquí estoy para las que sean, cuando sea, ¿verdad? Todos necesitamos un mentor. Alguien. Puede ser que esa persona ni nos ha determinado, acérquese y dígale. Busqué en la organización que está Robert Morris todas las posibles combinaciones de correo para ver si le llegaba el correo de él, personal. Ya tengo la dirección, no me la rebotó. O sea, el único que no rebotó, lo iba, ya me lo revolvió, no existe, no lo rebotó. Cada mes le escribo, no me ha respondido. Cada mes le escribo a decirle que quiero que sepa que todos los días le bendigo, porque lo que me ha enseñado ha marcado mi vida y él ni sabe. Puede ser que nunca lea el correo, no sé si lo lee él o lo lee su secretaria, debe recibir miles de correos, ¿verdad? Pero es alguien que dejó un legado en mí. La pregunta es, ¿y tú en quién lo vas a dejar? ¿Verdad? Marque a alguien, propóngase. Me propuse ser significativo para mis nietos, cosa que no pude hacer con mis hijos. Con mis hijos conocí el evangelio, era medio bruto para tratarlos, marqué su vida negativa, ¿verdad? Pedí perdón, con algunos se logró, con otros no, pero me propuse un día dejar un legado en mis nietos, que son los hijos de ellos, ¿verdad? Y a través de ellos buscar significancia también para ellos. Porque ya uno tiene hijos adultos, los hijos adultos toman sus propias decisiones, los hijos adultos tienen una cosmovisión de la vida diferente, ¿verdad? Y quedan, un día fui a dejar a mi hija a Italia, que iba a estudiar, y le digo, mi amor, mañana quedamos a 10,000 kilómetros de distancia, con tus valores, con el Señor, y todo lo que has aprendido será tu única herramienta, nada más. Porque nosotros nos vamos, no nos podemos quedar aquí, nos hubiera encantado, no se puede, ¿verdad? Mañana queda usted con eso. Le habíamos marcado la vida y bueno, hasta el día de hoy, pero no siempre funciona.
pero uno tiene que proponerse ser mentor y discipular a otros, ¿verdad? Entonces escojan uno, ustedes, 1, 2 o 3, según el tiempo les permita, pero sin olvidarse que el primero que tiene que ser discípulo es usted. Y entonces los demás verán, y yo quiero de eso. Mira qué chiva, qué bueno poder, ¿cómo se llama? Tener un café, ¿verdad? Irse a tomar un café con una conversadita, y ahí vas marcando, porque fuimos hechos para legados. ¿Ok? Amén. Próxima semana va a ser muy rapidito lo que hemos preparado, pero necesitamos 2 cosas. Una, hay alguien que no está en el chat del Ministerio de Hombres. Tú no estás. Tal vez ahora ves a Jonathan allá, le das tu número para meterte en el chat, ¿ok? Porque ahí ponemos. La próxima semana vamos a tener una actividad muy linda, no les voy a decir qué es, pero